Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan por Facebook y en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Además, contar con la presencia de estudiantes, técnicos y profesionales de todo el Perú. Les damos la bienvenida a este espacio. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Ciudades y Sostenibilidad en el Perú, para lo cual el día de hoy tendremos la presencia de dos grandes ponentes y ahora le doy el pase a la geógrafa Miriam Nagata para dar las palabras de bienvenida. Buenas tardes, Betsabe, muchas gracias. Muy buenas tardes a estimados asistentes. Nuestro saludo a nuestra presidenta, a todos los miembros del directorio de la Sociedad Geográfica, a los distinguidos asistentes, a nuestros destacados expositores, a los maestros profesionales, alumnos, público en general. Como nos han antecedido, en este 26º ciclo anual de actualización de conocimientos, en el tema Ciudades y Sostenibilidad, el tema que será tratado hoy día es distancias y medios de transporte, las distancias, las diferentes distancias, ¿no? El término distancia tiene muchas connotaciones, va desde digamos, lo afectivo, pero en cuanto a lo geográfico, se considera que la distancia es uno de los términos que se encuentra en el centro de la geografía, como señalan Babú y Chapelon, que consideran que es parte del centro de la geografía porque interviene de manera determinante en todas las interacciones del ser humano, el espacio. Eh, Junto con este concepto como expresión del espaciamiento de dos o más elementos espaciales, vamos a ver aspectos como la accesibilidad, como el conjunto de posibilidades efectivas de unir o enlazar a los espacios por desplazamiento, según Levi, o también aquella facilidad que se tiene para llegar a un determinado lugar. Sin embargo, o percibimos y experimentamos que las distancias no son lineales, no son, en muchos casos no las vamos a sentir como distancias euclidianas, porque ante ello se presenta una serie de fricciones que van a ser aquellas resistencias a la movilidad, esas resistencias que va a ofrecer el espacio geográfico para ser atravesado. Y esas distancias pueden ser, por ejemplo, eh, las distancias van a estar llevadas por el tiempo también, y eso lo experimentamos en el diario trajinar de cada día, en donde el tiempo que tomamos de ida y de regreso es diferente. La diferencia que sentimos mientras vamos a dirigirnos a un lugar, encontramos, por ejemplo, algún movimiento, alguna manifestación, así también como las mismas fricciones que ofrecen el relieve, ¿no? Y también podríamos hablar, agregando a esta distancia física, distancias de tipo, y a la temporal, distancias de tipo social, cultural, incluso la distancia psicológica. Y relacionado con la distancia tenemos para acceder a estos lugares distantes, más o menos distantes, vamos a encontrar a los transportes como esos medios que nos van a
permitir acercar, aunque algunas veces vamos a tener la sensación que nos van a más bien alejar, ¿no? Recuerdo las aplicaciones y hemos experimentado al tomar un aplicativo, un taxi, que aparentemente uno ve y parece que cada vez está más lejos en tiempo, porque a un inicio dicen, vamos a hacerlo en media hora, pero al final se hace en 50 minutos, etc., ¿no? Y bueno, no quiero explayarme. En esta oportunidad vamos a tener dos interesantes conferencias. Eh, es muy interesante porque vamos a tener de dos espacios muy diferentes, a escalas diferentes, con diferente tipo de transporte, con características propias de cada lugar, que es lo que es nuestro país. Este, Agradezco a los conferencistas que han aceptado darnos y compartir sus experiencias y paso la palabra a Elizabeth, por favor, para dar inicio. Agradecemos a la geógrafa Miriam Nagata por sus palabras de bienvenida. Y a continuación nos acompaña el magíster Hugo Dante Montoro Cáceres. Hugo Montoro es capitán de navío de la Armada del Perú, especializado en hidrografía, magíster en ciencias de la tierra por la Universidad de New Happiness en Estados Unidos, diplomado en ley y política de los océanos por la Academia de Rodas en Grecia, y reconocido como investigador por el Consejo de Ciencia y Tecnología. Como especialista en mapeo del fondo marino, participa activamente en las actividades del programa CIABET 2030, que tiene como objetivo tener una carta del Fondo Oceánico Global para el año 2030. Además, es miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Carta Batimétrica General de los Océanos. Esta tarde nos presentará el tema Interconectividad y Accesibilidad en la Amazonía peruana. Bienvenido a este espacio, magíster Hugo Dante Montoro Cáceres, usted tiene la palabra. Magíster, no se le escucha, su audio está apagado. Perdóname, ¿me puedes habilitar el poder compartir la presentación? Ok, ya está habilitado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradezco la presentación hecha y la oportunidad de compartir con ustedes un tema que, a decir verdad, me apasiona. Como ha sido mencionado en la presentación, he sido funcionario público por 30 años al servicio de la Marina de Guerra y, bueno, estoy agradecido de muchas cosas. Probablemente una de las cosas que más agradezco de mi tiempo en el servicio en la Marina es haber tenido la oportunidad de trabajar y de conocer la Amazonía. He trabajado ya 5 años en 2 actividades diferentes, muy gratificantes. La primera, como comandante, estuve a cargo de un barco hospital y realizábamos acciones de asistencia humanitaria, o lo que conocemos como acciones cívicas, en los ríos de frontera principalmente. En un momento les voy a contar alguna historia de ese tiempo cuando estaba como comandante del hospital. Y posteriormente estuve a cargo del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. Dicho sea de paso, el día de hoy, por una grata coincidencia, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú está cumpliendo 120 años. Así que aprovecho la plataforma y la oportunidad para hacer una felicitación a todos los que tenemos o hemos tenido la maravillosa oportunidad de desarrollarnos en este campo de la hidrografía en el Perú. Feliz aniversario, Dirección de Hidrografía. Muy bien, entremos en contexto de nuestra presentación. Vamos a hablar un poco de lo que representa la accesibilidad en la Amazonía peruana. Muchos de los ejemplos van a estar centrados en la región principal de la Amazonía peruana, que es el departamento de Loreto. Para quienes me han escuchado antes, probablemente esta imagen les resulte familiar.
cada vez que me toca hablar o que tengo que hacer un estudio de la Amazonía peruana, parto con esta presentación porque creo que nos ayuda a ponernos en contexto, ¿no? Es una visión poco tradicional, digamos así, de cómo es nuestro territorio, porque estamos acostumbrados a verlo de planta, ¿no? De arriba para abajo y vemos, bueno, la Amazonía por la derecha y desde arriba, y no podemos notar muy bien el tema de las diferencias de alturas. En este caso estamos viendo un poco de costado y, bueno, los que estamos en la costa, no estoy yo precisamente en Lima, pero digamos que asumamos que la mayoría de los participantes está en Lima, o imaginemos, bueno, Lima está situada en la parte izquierda de su pantalla, al nivel del mar. Este gráfico, si bien es cierto, no es una representación cartográfica como la que estamos acostumbrados a ver, sí está hecha a proporción, es decir, proporcionalmente está bien elaborada. Con lo que tenemos que la franja costera, vista de perfil en este caso, es muy delgadita, muy chiquita en comparación al resto del territorio. Inmediatamente después de la franja costera, ojalá que se pueda ver mi mouse, tenemos una pared inmensa, ¿no? Un muro que es la cordillera de los Andes. Entonces, nuestro territorio está distribuido de esa manera. Y esta presencia de los Andes que nos da muchas oportunidades, también nos plantea retos bastante serios en los temas que nos reúnen el día de hoy, que tiene que ver con la conectividad. Lo mencionaba más temprano Miriam, de lo relativo o las diferentes miradas que tiene una distancia o la interconexión. Entonces, para poder administrar el territorio desde la capital, que está en Lima, hay que atravesar necesariamente los Andes, que puede ser y es aún hasta ahora una muralla para muchas cosas que vamos a ver hacia adelante. Bueno, si subimos los Andes, bueno, encontramos muchas de las ciudades que se encuentran en las a diferentes alturas. Entiendo que la siguiente presentación se va a ocupar de una de estas ciudades. Si le damos la vuelta a los Andes, vamos a empezar a bajar y finalmente vamos a encontrar un llano que se conoce como el llano amazónico del otro lado de los Andes. Es decir, una parte de nuestro territorio mira con mayor vocación hacia el Océano Pacífico y la otra parte de nuestro territorio mira con una vocación hacia el Océano Atlántico. De hecho, el agua que discurre de este lado, digamos, para un lado van para el océano y las aguas de lluvia y toda el agua que discurre por los ríos va a terminar en el Océano Atlántico. Entonces tenemos en el país estas dos vocaciones y como pueden ver, la parte del territorio en este tipo de presentación es bastante amplia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Iquitos estará, la ciudad de la que vamos a hablar ahora, está, digamos, en el otro extremo de nuestro gráfico. Lima está por un lado e Iquitos está del otro lado de este gráfico, separado algo más de 1000 kilómetros, ¿no? Sin embargo, esta distancia no es tan fácil de cubrir como vamos a ver en un momento. Iquitos es una ciudad que está prácticamente aislada desde el punto de vista de algunos medios de transporte. Sí tiene una interconexión, pero es limitada si la comparamos con otras ciudades del país. Muy bien, visto esto, tratando de entrar en contexto, el territorio amazónico tiene muchos retos, y lo digo, digamos, con mucho sentimiento. Él plantea muchos retos en la administración del territorio, en el mismo día a día, en el vivir del día a día, plantea muchos retos. La imagen que está de fondo es en la ciudad de Iquitos, en el año 2012, cuando el nivel del río o el nivel de los ríos alcanzó niveles extraordinarios, e incluso se prevén que se vuelvan a presentar este año. Como todos estamos escuchando, tenemos el tema del fenómeno del niño. Hace unas semanas estuve en Iquitos y hablaba con el jefe del Senami y hablábamos sobre el impacto que el niño tiene en la Amazonía, y él me decía que se habla poco también de este aspecto, porque me decía, mira, el fenómeno del niño implica muchas lluvias y esas son las afectaciones que se sufren en la costa y que salen las noticias.
pero también cae mucha agua, cae mucha lluvia del otro lado de la cordillera, y toda esa agua termina discurriendo frente a ciudades como Iquitos y Pucallpa, ¿no? Entonces, el efecto del niño también tiene algunas consecuencias en estos lugares. Pero bueno, en todo caso, esta es una imagen, como les decía, el año 2012, tuvimos una creciente extraordinaria. Se generó una inundación, las inundaciones traen consigo epidemias, y acá hay una lista de situaciones que suceden y con las que se tiene que vivir en la Amazonía. Algunos temas están relacionados a actividades económicas, algunas actividades ilegales, como puede ser la minería, la trata de personas, lamentablemente, y quizás en algún momento podríamos ocuparnos de ese tema. Lamentablemente también tenemos un tráfico ilícito de drogas, hay una alta mortalidad infantil, desnutrición crónica, analfabetismo, y de una u otra manera todas estas situaciones difíciles para la vida en la Amazonía tienen que ver con las condiciones geográficas que predominan en esta región, ¿no? Sobre las cuales vamos a tratar de avanzar un poquito el día de hoy. Pues bien, algunas características generales, nuevamente estoy partiendo y tomando como referencia el departamento de Loreto. Podemos decir que es, como había mencionado, el departamento más aislado y remoto del Perú, desde un punto, o sea, viéndolo desde alejado desde el centro de gobierno o el centro de poder, que está concentrado principalmente en el área de Lima, ¿no? Sus 369.000 kilómetros cuadrados cubren cerca de un tercio del territorio nacional. Entonces, en extensión es un territorio bastante importante. A pesar que está del otro lado de la cordillera, no tiene mucha altura respecto al nivel del mar, está entre 70 y 220 metros. La población de todo el departamento de Loreto tiene aproximadamente 1 millón de personas, y de la mitad, aproximadamente este millón, viven en Iquitos y en los alrededores de la ciudad de Iquitos, con lo cual convierte a la ciudad de Iquitos en la ciudad más importante de la Amazonía, no solamente Loreto, sino de la Amazonía. Entonces, Iquitos, esta ciudad de medio millón de personas, no está integrada con el sistema eléctrico nacional, tampoco está conectada con el sistema nacional de autopistas, por lo que es accesible, lo que mencionaba, solamente por avión o vía fluvial. Esto es, el no estar interconectado al sistema eléctrico nacional hace que en Iquitos se tenga el valor de energía más alto del Perú, ¿no? Incluso el Estado peruano tiene que establecer una subvención respecto a la generación de energía, y lamentablemente, lo vamos a ver en un momento más, toda la energía que consume la ciudad de Iquitos y las inmediaciones es producida por la quema de combustibles fósiles, básicamente por la operación de grupos electrógenos, ¿no? Si me da tiempo, les comento una anécdota de un proyecto que veía hace un tiempito que tenía que ver con el tema de la disponibilidad de energía. Muy bien, ¿qué más? Lo mencionado, la población de Loreto está concentrada básicamente en la ciudad de Iquitos, ¿no? Como se muestra en este gráfico que está un poquito borroso. ¿Qué más les puedo comentar? El tema este tema de estar alejado, lamentablemente ha generado que Loreto y muchas de las ciudades de la Amazonía se encuentren en los rankings más bajos, en los puestos más bajos de ingresos per cápita, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Loreto está empezando de abajo para arriba, está en el cuarto lugar. Otra ciudad amazónica está en el último lugar, que sería San Martín, y van a ver que la mayoría de ciudades amazónicas están por debajo en lo que representa los ingresos per cápita bueno, de la población en sí, ¿no? Entonces, y esto también tiene que ver con las condiciones geográficas que, podríamos decirlo de alguna manera, no lo hemos administrado de la manera adecuada. Y de repente, para ponerlo en un contexto positivo, es una tarea pendiente, ¿no? Que es un término que más o menos se usa. Entonces, con respecto al precio de la electricidad industrial, lo que les decía, tenemos que la electricidad en Loreto, de manera industrial, la electricidad industrial está entre las más caras del país. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego, a diferencia de... Acá no alcanzo a ver lo que está presentando acá. Ok.
Esto, ok, ya, esta es la disponibilidad de energía, es decir, las diferentes regiones tienen la capacidad de generar energía y darlas como suministro a la gran red de interconexión nacional. Sin embargo, Loreto tiene cero capacidad de generar energía para contribuir con la energía del resto del país, ¿no? Entonces, básicamente consume y consume la energía que puede producir, como había mencionado con el tema de la quema de combustibles fósiles. A ver, cuento rapidito la historia que les quería contar, está dando vueltas en la cabeza. Estábamos diseñando una plataforma para suministrar de agua potable a una determinada ciudad de la Amazonía que estaba cerca a Iquitos, y las bombas, y se necesitaban unas bombas eléctricas para poder tomar el agua del río, enviarla a tierra para que sea tratada y sea distribuida por la población. El tema que cuando se le consultó a la empresa de energía con sede en Iquitos, de si podían tener la disponibilidad para operar estas 4 bombas para poder jalar el agua, nos dijeron que en los próximos 5 años no tenían capacidad para suministrar energía adicional a esta ciudad. Con lo que por falta de disponibilidad eléctrica se veía truncado o frustrado el sistema de tratamiento de agua potable para esta ciudad, ¿no? Entonces, el no disponer de energía eléctrica es un problema bastante serio que, como ven, tiene aristas en otros, o repercusión en otros aspectos de la vida de la población. Muy bien, para seguir con las historias, esta imagen es simplemente una niña feliz, amazónica, una niña que vive en la Amazonía y que está jugando en su entorno. Pero a mí me trae a la memoria una historia que me tocó vivir hace un tiempo, cuando era comandante justamente de este buque hospital, y creo que nos va a centrar adecuadamente en el tema que nos ocupa el día de hoy. Llegué a una población con el barco hospital para hacer las labores de asistencia médica. Me entrevisté con una persona, esta persona me recibió, era el líder de la comunidad, fuimos a caminar por la ciudad. En algún momento me pide que vayamos, él recoge unas plantas y me pide que vayamos a su casa, voy con él a su casa. Y le pregunto para qué son las plantas, ¿no? Y me dice con la absoluta naturalidad, me dice que su hija está muriendo y que con las hojas iban a cubrir el cuerpo de la niña una vez que ella muera. Para mí fue impactante, y probablemente para los que me escuchan en este momento también la historia les parezca un poco surrealista, pero les prometo que eso fue lo que sucedió. Él me mostró la ciudad, nos gastamos algunas bromas, caminamos por el pueblo y su hija estaba muriendo en su casa. Recogió las hojas, fuimos a su casa y le dije, oye, pero te he dicho que estoy con un barco hospital, tengo médicos, tengo medicinas, hay unas operaciones, o sea, por lo menos hay que llevar a la niña, o sea, algo podríamos hacer, o sea, luchemos por la vida de esta niña, que creo que es lo que haríamos la mayoría de nosotros, ¿no? Y me dijo, pero se va a morir igual. Y le dije, no se tiene que morir. Y un poco ahí viene el tema de reflexión, ¿no? Para esta gente que está tan alejada, no en distancia, sino en la posibilidad de poder acceder a un servicio de salud que pudiera atender en este caso a esta niña que tenía solamente, me parece que eran 11 meses de nacida, era una bebé, los hace desarrollar una resignación absoluta ante el tema de la muerte. Yo soy papá, tengo una hija ahora ya de 14 años, y cuando revivo esa historia, me cuesta mucho trabajo ponerme en el papel de esta persona, ciudadano peruano como yo, que no le queda otra alternativa por problemas de conectividad que aceptar la muerte de sus hijos o de sus seres queridos, porque sabe que no tiene la posibilidad de llegar a un centro de salud, ¿no? Entonces, insisto en la reflexión, así viven miles y miles de ciudadanos peruanos en este espacio geográfico que, bueno, me toca tratar el día de hoy, que es la Amazonía peruana. Para no quedarnos con tristeza, la historia termina bien, porque el papá y la mamá aceptaron llevar a la niña. Nos quedamos un poco más del tiempo programado para poder sacar a la niña de la crisis en la que estaba. Y la niña vivió. La vida fue buena conmigo y me permitió regresar el siguiente año y poder ver a la niña en una escena similar a la que está en la diapositiva, es decir, verla
verla jugando en su entorno, en su comunidad, ¿no? Pero bueno, esa historia que nos permite acercarnos un poco a la situación de la Amazonía, ya este estudio hecho por una ciudadana extranjera, debo mencionarlo. Ella lo que hizo fue poner dispositivos de GPS en algunas embarcaciones de transporte en la Amazonía y empezó a hacer algunas estadísticas. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es mientras más gruesa es la línea, mayor cantidad de embarcaciones van hacia ese lugar. Entonces, Iquitos es donde está el punto amarillo al medio. Islandia es la zona de frontera. Por aquí está Brasil, Colombia y Perú, que es lo que se conoce como triple frontera. Entonces, la mayor cantidad de embarcaciones van en esa dirección. Una cantidad importante también van hacia Pucallpa y Yurimaguas, que son las otras rutas comerciales. Algunas sobre el Napo y hay comercio sobre Ecuador, pero es menos importante. Entonces, este gráfico muestra dos cosas, como suelo decir. Muestra hacia dónde van las embarcaciones y también muestra hacia dónde no van las embarcaciones. La distancia, perdón, la historia que yo conté fue de un pueblo que estaba en algún punto por aquí, en el río Putumayo. O sea, esa niña vivía en algún punto del río Putumayo, en una población por el río Putumayo, en la que, o sea, obviamente el papá no tenía acceso a estas gráficas, pero estas gráficas académicas, digamos, nos muestran la realidad que les acabo de contar. Que para ese papá acceder a un centro de salud que pueda tratar a su niña estaría en Iquitos y simplemente no había forma de hacerla llegar, ¿no? O sea, las embarcaciones son tan esporádicas que ni siquiera pintan el estadístico. Entonces, este mapa me parece trascendente porque muestra eso, muestran hacia dónde hay algo de conexión utilizando los ríos amazónicos con embarcaciones y hacia dónde no hay, ¿no? Es cierto, y alguien podría estar pensando, oye, pero hay otros medios de transporte, como helicópteros, como hidroaviones, etcétera. El tema es la disponibilidad. ¿Cuán disponibles están? ¿Un vuelo cada mes, cada 6 meses? ¿O simplemente un vuelo cuando hay una emergencia y se puede llegar a coordinar? Entonces, hay muchas poblaciones, hay muchos peruanos que viven por aquí, a lo largo del río Putumayo, los ríos que yo he navegado, hay muchas poblaciones que viven a los ríos Yabarica, que es la frontera con Brasil, pero son pueblos que viven bastante aislados y que su posibilidad de acceder, ahora que estamos poniendo como ejemplo a centros de salud, es bastante complicada. Del mismo estudio, este gráfico también muestra algunas distancias en comparación de lo que demoraría en tiempo versus las distancias en kilómetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí había puesto como ejemplo que esta niña vivía en algún punto de esta zona del río Putumayo y la distancia al punto más cercano, pues la distancia hasta la ciudad de Iquitos, le iba a tomar aproximadamente 220 horas de navegación por el río. Entonces, si tenemos eso, o sea, pongámonos en el papel de este papá, ¿no? Que le va a tomar llegar desde su pueblo, desde su comunidad en el río Putumayo hasta el río de Quito, más de 200 horas, y le sumamos a esto que haya una embarcación disponible, que prácticamente no hay, o son muy escasas, eso hace que desarrollen este sentimiento de aceptar las dificultades que les presenta el territorio con una, ¿cómo puedo decir?, con resignación, ¿no? Y un poco para cerrar mi participación, de volver a las palabras con las que inicié la presentación, que esto constituye para nosotros como país, como peruanos, una tarea pendiente para administrar el territorio de una mejor manera y creo que la única forma es conocerlo, ¿no? Conocerlo. Muy bien, quería con eso terminar mi participación. Esta es mi información de contacto si quieren en algún momento y ojalá hacia el final de estas charlas podamos tener alguna interacción con algunas de las preguntas. Por mi parte, muchas gracias. Agradecemos al magíster Hugo Dante Montoro Cáceres por su presentación. Indicarles también a nuestros participantes
que el chat está abierto para las preguntas y igualmente estas van a ser respondidas al final. Y a continuación voy a presentar a nuestra segunda ponente. Ella es la magíster Fresia Vargas Chunga, licenciada en Geografía y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestra en Ciencias de la Geografía. Máster en Estudios Urbanos por la Universidad Libre de Bruselas. Docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Privada del Norte, Cajamarca. Con experiencia en docencia en investigación académica en geografía, cartografía, ecología y ciudadanía en la PUC y en la UPC. Miembro del Grupo de Investigación y Geografía Crítica Contingente. Esta tarde nos presentará el tema ¿por qué no funcionan las ciclovías en Cajamarca? Evaluación del estado de las ciclovías urbanas a través de la experiencia de la movilidad ciclista. Magíster Fresia Vargas Chunga, bienvenida a este espacio, usted tiene la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, la logramos escuchar. Bienvenida. Ok, muchas gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me comentan, por favor, si se visualiza mi pantalla? Sí, se logra visualizar. Ok, muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos y todas. Como me acaban de presentar, mi nombre es Fresia Vargas y en esta ocasión voy a presentar este proyecto de investigación que seguimos desarrollando en la ciudad de Cajamarca, que se titula ¿Por qué no funcionan las ciclovías en Cajamarca? Evaluación del estado de las ciclovías urbanas a través de la experiencia de la movilidad ciclista. Bien, este proyecto que voy a presentar, en realidad es una investigación que ya se viene desarrollando, pero el proyecto fue ganador del concurso de investigación 2022-1 dentro de la universidad en la que me encuentro laborando hoy en día. Entonces, lo menciono debido a que gracias a la universidad es posible o está siendo posible la realización de esta investigación. Bien, entonces, un poco del contexto de cómo venimos desarrollando este proyecto y la relevancia, la justificación para este tipo de investigaciones es el desarrollo sostenible, como es el tema de esta jornada que nos reúne hoy día, y viendo el desarrollo como un paradigma o como la meta del nuevo milenio, ¿no? Expresado principalmente en los ODS, más específicamente en el objetivo 11, lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Entonces, vemos pues que la ONU, las Naciones Unidas, nos indica que hoy en día más de la mitad de las personas en el mundo viven en ciudades y a pesar de que solamente ocupan el 3% de la superficie terrestre, representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, esto pues trae una serie de implicancias, incluyendo la contaminación, y se estima que en el 2016 el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía los estándares de calidad, ¿no? Las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vemos pues que si es que queremos lograr ciudades más sostenibles, necesariamente, o en realidad un planeta más sostenible, tenemos que poner nuestros ojos en las ciudades, ya que es aquí donde se genera la mayor cantidad de emisiones. Entonces, eso nos lleva pues a hablar de cuál es la principal fuente de emisiones. Va a ser los medios de transporte, ¿no? Especialmente los vehículos motorizados, y en ciudades latinoamericanas, sobre todo la presencia del auto, ¿no?
Entonces, hoy en día vemos que las ciudades, digamos, más desarrolladas del mundo o más sostenibles del mundo, desarrollan o han desarrollado, vienen desarrollando planes específicos orientados a lograr una movilidad más sostenible, tales como sistemas intermodales, ¿no? Como tren, que incluyen trenes, transporte público, bicicletas, scooters, etcétera. Y la tendencia a utilizar cada vez menos autos debido a la contaminación que producen, pero también debido a la carencia de combustibles fósiles a largo plazo. Y lo que se espera es lograr ciudades más caminables, ciudades con mayor calidad de vida y bienestar. Entonces, el énfasis es en la movilidad, ¿no? Perdón. Vamos viendo, pues, así que las ciudades más atractivas del mundo enfatizan el entorno peatonal a escala humana y sobre todo la movilidad ciclista, ya que se requiere mucho menos espacio, ¿no? Las bicicletas usan menos espacio, menos energía y además proporcionan beneficios para la salud humana. Asimismo, una red densa de caminos y ciclovías permiten viajes más eficientes, ¿no? Formas más saludables de desplazamiento y hacen que los vecindarios sean más saludables. Vemos pues que en nuestro país durante la pandemia ha habido mucho énfasis en este medio de transporte debido a que nos veíamos un poco restringidos de utilizar el transporte público por la cantidad de personas y las aglomeraciones que se formaban. Entonces la bicicleta en ese momento representó una forma de movilizarse bastante útil, ¿no? Segura sobre todo, y que permitía pues a las personas desplazarse. Entonces, vamos a ver que, bueno, la bicicleta tiene una serie de beneficios, ¿no? Más fácil y rápido que caminar, mejora la salud, ejercita tu cuerpo, no consume combustible, no tiene emisiones, aminora el calentamiento global, etc. Y en este sentido, además vemos que hoy en día los rankings urbanos internacionales de habitabilidad consideran elementos importantes en relación a la movilidad, como son la cultura y el medio ambiente y la infraestructura. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este ranking, donde aparecen, pues, en el 2022, cuáles fueran las, digamos, las mejores ciudades para vivir. Primer puesto tuvo Viena, segundo puesto Copenhague, en donde estos porcentajes representan el peso que tiene cada uno de estos elementos para el cálculo de estos rankings. Entonces vemos que una ciudad va a tener un mayor ranking cuando tiene una mayor calidad hoy en día de cultura y medio ambiente y infraestructura, ¿no? En relación a la calidad de vida. Y vemos pues que en Latinoamérica, por supuesto, nuestra realidad es diferente. En realidad ninguna ciudad latinoamericana aparece en este ranking. Solamente están ciudades de países desarrollados, pero se debe principalmente pues que Latinoamérica hoy en día, o la mayor parte de las ciudades, ha sido diseñada teniendo en cuenta o priorizando el automóvil, ¿no? Por supuesto, esto tiene una historia en términos del urbanismo, ya que en su momento el auto fue un símbolo, ¿no? Un símbolo de desarrollo, un símbolo de adelantos tecnológicos y había muchas ideas y símbolos en relación al automóvil, pero vemos que estas ideas poco a poco van cambiando debido justamente a los temas ambientales, al calentamiento global y todo el contexto antes mencionado. Entonces, en Latinoamérica vemos que las ciudades han experimentado una acelerada urbanización y en un contexto pues de neoliberalización de la economía que ha dado como resultado formas orientadas a la privatización y fragmentación. Y bueno, esta falta de, digamos, fiscalización que podemos encontrar en muchas ciudades latinoamericanas ha dado como resultado que se deje de lado, pues, en la creación de nuevas infraestructuras, el espacio para las bicicletas o para las ciclovías o para otras formas de transporte, ¿no? Por aquí tenemos un ranking el ranking de tráfico TomTom que nos indica o clasifica las ciudades según la congestión urbana en todo el mundo.
y bueno, tiene datos abiertos bastante interesantes. Entonces vemos pues que la ciudad de Lima aparece en el puesto número 2, en el puesto número 19 a nivel mundial, en donde vemos pues que el tiempo perdido a lo largo del año en el tráfico va a ser alrededor de 96 horas. Entonces, vemos pues que realmente el tránsito, este desorden en la urbanización que encontramos hoy en día, tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y, por supuesto, en cómo es nuestro paisaje urbano, ¿no? Cómo son percibidas las ciudades latinoamericanas eh, para el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso definitivamente mella nuestro modo de vida, nuestro derecho a la ciudad en el día a día. Bien, entonces vemos que el espacio público se ha vuelto un indicador de calidad de vida, como yo le había mencionado antes, ya que es un instrumento de la política urbanística para hacer ciudad, ¿no? Para suturar el tejido urbano, para conectar a espacios periféricos, para mantener y renovar los centros de las ciudades y dar un valor ciudadano a las infraestructuras ya existentes. Esto entonces nos lleva a entender en esta investigación sobre todo a la ciclovía como un espacio público más, ¿no? En este caso como un sistema un espacio público para el transporte no motorizado. Entonces, en este sentido, vemos que, como había mencionado hace poco, que en el Perú y Cajamarca, sobre todo en el contexto del COVID-19, se da un énfasis a la creación de ciclovías donde antes no existían, ¿no? Entonces, en el Plan de Desarrollo Urbano de Cajamarca establece o ya se identifica que existe una deficiencia de ciclovías en la ciudad o prácticamente su nula existencia y se recomienda y se indica que se va a priorizar un eje vial que conecte los principales equipamientos, ¿no? Por ejemplo, los hospitales, aeropuerto, las vías de conexión principales en la ciudad para justamente que las personas puedan transitar, ya que en ese momento no había perdón, parece que alguien tiene un micrófono abierto. Gracias. Bien, entonces, sí, les comentaba que se da, ¿no? Este empuje y se realiza un plan piloto de ciclovías justamente para implementar nuevas ciclovías que conecten estos principales equipamientos en la ciudad. Entonces, ese fue el contexto. También en Cajamarca se reconoce que existe una gran cantidad de colectivos de ciclistas organizados, ¿no? Redes de ciclistas. Entonces, existe mucho interés y debido a la cercanía del área rural, muchas personas se dedican a esta actividad como deporte, ¿no? Sin embargo, casi no se utiliza como medio de transporte al interior de la ciudad, más que nada porque no existen las ciclovías y porque hay cierta invisibilización de los ciclistas. Entonces, en el 2021 se aprueba esta ordenanza municipal que aprueba la implementación de las ciclovías para incentivar el uso de la bicicleta en varios tramos, ¿no? Como les decía, para conectar equipamientos de importancia en ese momento. Entonces, en esta investigación, el abordaje teórico que se tiene es que deseamos conocer o vamos a entender, ¿no? El por qué no están funcionando las ciclovías desde un enfoque de la ciudadanía ciclista y el diseño urbano. Entonces, para ello se utilizó el marco teórico, es amplio, pero lo que podemos rescatar ahora es el estudio de Aldred de 2010,
que afirma que en contextos altamente motorizados, como el que ya acabo de describir, la práctica ciclista afecta las percepciones de las personas en relación a su entorno natural y social, y es una respuesta a algunos problemas sociales urbanos y que puede ser interpretada como una ciudadanía ciclista, ¿no? De aquí viene este concepto de la ciudadanía ciclista. Y por otro lado, desde el diseño urbano y los espacios públicos, vamos a encontrar esta afirmación de Yangel, que indica que cuanto más tiempo pasa la gente al aire libre, más frecuentemente se encuentran y hablan. Y esto pues genera una serie de interacciones que tiene un impacto en la ciudadanía de las personas. Entonces, para que estas interacciones se desarrollen, se necesita algo más que una arquitectura, sino un diseño que propicie la interacción. Entonces, la ciclovía, considerándola como un espacio público, tiene que ser un espacio atractivo y seguro que justamente invite a las personas a utilizarla, ¿no? Además que, por supuesto, tiene que estar interconectada y ser de utilidad a nivel urbano. Continuando en esta misma línea del diseño urbano, la calidad de los espacios públicos afecta directamente la frecuencia de las actividades, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Si el espacio es atractivo, entonces va a haber una mayor cantidad de actividades y, por supuesto, esto va a generar una mayor frecuencia de interacciones sociales. Entonces, Yangel indica que diseñar espacios públicos para que sean significativos y atractivos representa una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno urbano. Entonces, en este sentido, Yangel afirma que la gente atrae gente y que mientras más actividades se ofrezcan en el espacio, mayor será el número de estas interacciones. Entonces, tener una red de ciclovías de calidad va a fomentar la frecuencia de su uso. Por supuesto, esto es de manera teórica, ¿no? O lo que nos indica la teoría. Entonces, la hipótesis de esta investigación es que los procesos de implementación de ciclovías no han sido exitosos debido a que la experiencia del ciclista no es agradable ni invita al uso, ¿no? Como se puede ver en estas fotografías, vemos que esta fue la ciclovía que fue implementada, ¿no? Se puede fue en realidad implementada de una manera precaria a partir de este plan piloto, pero vemos pues, miren que está totalmente obstaculizada por estos autos. Este es un tramo de una avenida San Martín, donde además encontramos paraderos hacia otras partes de la provincia. Entonces, tener este espacio separado ya fue prácticamente una invitación para que sea espacio de estacionamiento, ¿no? Además, por ejemplo, acá vemos esta ciclovía, sí es, digamos, existe de manera formal, pero vemos pues que aquí hay un bus que está obstaculizando el ingreso a la ciclovía, ¿no? Entonces, si el ciclista viene desplazándose por aquí, ¿por dónde va a pasar, no? Entonces, vemos que esos son algunos de los elementos que se puede observar en la ciudad, ¿no? Entonces, la experiencia del ciclista no es agradable porque hay una sensación permanente de inseguridad e invisibilidad. Y a ello se suma el estado deficiente de la red de ciclovías, teniendo tramos en mal estado, tramos mal señalizados, donde justamente no se respeta la vía. Y por otro lado, la desconexión, ¿no? La falta de conectividad entre las diferentes ciclovías que existen, y además tramos que finalizan en vías de tránsito pesado que aumenta el riesgo del ciclista, ¿no? Por supuesto, para un ciclista no experimentado, este riesgo es mucho mayor, y para un ciclista recién iniciado, se va a ver totalmente desanimado de usar su bicicleta para transportarse, porque va a tener este miedo de enfrentarse al tránsito, al tráfico. Bien, entonces el método de esta investigación es el paraguas, digamos, teórico, es los métodos en desplazamiento, lo que se encuentra en la teoría como moving methods. Y ya vemos que en el año 2016, en las ciencias sociales y geografía, se redirecciona el enfoque hacia los aspectos de movilidad de un punto a otro y a los medios de transporte. Entonces, en este momento surgen
estudios de movilidad más innovadores con una perspectiva centrada más en las personas y ya no tanto en los autos, que hasta ese año habían liderado, digamos, los estudios de transporte. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estudios como los de Watts y Urri, que se centran, por ejemplo, en el tiempo de viaje o en las experiencias de los pasajeros en el transporte público, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hemos tomado este método, que justamente también lo vamos a encontrar en la investigación de Aldred, donde se desarrolla, digamos, una ciudadanía ciclista y se centra un poco en la percepción del ciclista mientras va rodando por la ciudad, ¿no? Entonces, Aldred encuentra que la ciudadanía ciclista está relacionada a una práctica corpórea y que el ciclista ve su bienestar en términos más holísticos y en relación de las relaciones y contactos que puede tener con otros ciclistas a lo largo de la ciudad. Además que la práctica ciclista, por supuesto, ayuda a la creación de relaciones sociales y a la creación de localidades más seguras, menos contaminadas, como mencionamos hace un momento también. Entonces, la idea de esta investigación también incluye este estudio de Spinit del 2017 que nos dice pues que el espacio de viaje de un punto A un punto B no es un espacio vacío y carente de significado, sino que cuando se experimenta, en este caso, el tránsito a través de una ciclovía, este viaje transforma esta ciclovía en un lugar de carácter, ¿no? Vamos a ver pues que estos viajes van a constituir una parte muy importante en el día a día de las personas, ¿no? La bicicleta no solamente va a ser un medio de transporte personal, sino también va a ser el medio de trabajo de muchas personas, como se aprecia en esta foto. En Cajamarca, por ejemplo, encontramos muchas personas que todavía utilizan carretillas y triciclos para el transporte de carga, encomiendas, y entre otros a lo largo de la ciudad, ¿no? Creo que en todas las ciudades todavía se ve esto. Entonces, este viaje, ¿no? Este paso por la ciclovía transforma este espacio público como en un lugar de carácter que tiene una importancia en el día a día de la persona. Entonces, ese vendría a ser nuestro método y el marco teórico de esta investigación. Y vamos ahora, ¿no?, a la situación actual, después de que finalizara digamos, la parte más complicada de la pandemia. La gestión anterior, el año pasado, dio una conferencia de prensa en donde indicaba que la ciclovía ya no iba más, o sea, ese plan piloto que se había establecido ya no iba más. Y por supuesto, como se puede leer en los comentarios aquí al lado derecho, mucha decepción de las personas, eh, porque ya, digamos, se dejaba ver un tema de corrupción, ¿no? De un gasto bastante alto para la implementación de estas ciclovías y que realmente al final ya en este momento las desactivaron, ¿no? Entonces quitaron las separaciones o dejaron que los carros invadan este espacio que había sido separado para la ciclovía. Entonces digamos que se perdió una oportunidad muy importante que se tuvo en ese momento, ¿no? De poder hacer un diseño adecuado, pero también teniendo en cuenta que fue un diseño pensado en un momento en donde no había muchas personas en la calle, ¿no? Entonces, ahora que ya se ha terminado el tema de la inamovilidad, vemos que los carros han salido con todo, ¿no? Y ocupan parte de la vía, ocupan partes de la ciclovía, etcétera. Y realmente no hay una fiscalización para liberar estos espacios de las ciclovías, ¿no? Entonces, esa es la situación actual y este proyecto ahora se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se planificó fueron 8 jornadas de recorridos en bicicleta en las rutas establecidas en la ordenanza municipal antes mencionada,
y se hace la convocatoria para que los involucrados, o sea, los que llegan, ¿no? Los ciclistas, experimentan de primera mano las actitudes del peatón y los conductores de vehículos motorizados hacia los ciclistas. Entonces, para conocer la condición y uso de la red, los participantes vamos recolectando información, haciendo paradas estratégicas a través de fichas de observación, evaluando los criterios de calidad como si la ciclovía fuera un espacio público. También la existencia de las señalizaciones, ¿no? Horizontales, verticales, el nivel de segregación, si es que la ciclovía es compartida, cuál es el estado de la ciclovía, ¿no? Está destruida, está señalizada correctamente o es invisible. Y finalmente, para analizar la conectividad, utilizamos un GPS levantando la ruta y tomando puntos en los tramos de importancia, ¿no? Por ejemplo, tramos que no están en buen estado, vamos marcando puntos con el GPS durante estas salidas de campo. Entonces, hasta este momento, vamos en la tercera salida, que fue la semana pasada. Se han convocado a los estudiantes de la universidad, pero también la convocatoria es en general. A los que no tienen bicicleta y desean participar de la investigación, también les brindamos vehículo. Tenemos 7 unidades disponibles con casco y las jornadas más o menos se llevan a cabo en 4 horas, ¿no? Y vamos haciendo paradas donde discutimos y comentamos cómo nos sentimos en relación a los vehículos motorizados, justamente porque la idea es determinar el funcionamiento o no de la ciclovía, pero a través de la experiencia del ciclista. Lo que vemos usualmente, por ejemplo, en el planteamiento de la planificación urbana para el plan piloto de ciclovías, vemos que ha sido una propuesta técnica, ¿no? Digamos, desde lo que debería ser, ¿no? O para los que generaron este plan piloto, lo que debe ser, ¿no? Por dónde debería estar la ciclovía, por dónde debería conectarse desde un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, desde el centro hasta el hospital o desde el centro hasta el aeropuerto, etcétera. Sin embargo, la idea de esta investigación es justamente recoger la experiencia del ciclista. ¿Qué siente el ciclista cuando va transitando por esta ruta? ¿Es realmente una ruta adecuada o la más cercana? ¿O sigue estando en función tal vez del auto, ¿no? Entonces, justamente la idea es poner el énfasis en el ciclista y cómo se siente. Aquí les muestro la ficha de recolección de datos que estamos utilizando en estas salidas. Entonces ahí, como se ve, ¿no? Evaluamos la legibilidad, cómo la práctica corpórea, cómo se siente el ciclista en relación al recorrido, ¿no? Si el grado de dificultad es difícil o aquí en Cajamarca, como estamos en un valle inclinado, hay partes de la ciudad que tienen bastante pendiente. Entonces, describimos el grado de dificultad, ¿no? Luego, la actitud del vehículo motorizado, la actitud de los peatones. Vemos hasta ahora lo que se encuentra es que el peatón también, de alguna manera, no visibiliza al ciclista, ¿no? Por otro lado, también evaluamos si la ciclovía es atractiva como espacio público, ¿no? Es agradable, es segura. También la condición, ¿no? Es una vía verde, vía con basura, si es que hay obstáculos, qué tipos de obstáculos, cómo están estacionados los carros en relación a la ciclovía. Luego la parte de la conectividad, ¿no? Si pudimos llegar directamente al destino, si es que hay otras vías conocidas que podrían conectarse con la vía que estamos trabajando. Y por supuesto, mientras vamos rodando, vamos levantando esta información georreferenciada con el GPS para elaborar mapas. Entonces, aquí les muestro unas fotografías de las primeras salidas, ¿no? Acá en esta segunda foto estamos en una parada haciendo anotaciones, ¿no? Llenando las fichas. Por aquí, en la primera salida tuvimos una acogida de 7 ciclistas. Algunos de ellos pertenecían a algunas asociaciones ciclistas, otros eran docentes, pero se mostraban bastante interesados, ¿no? Y bastante, digamos,
hacían muchos comentarios en relación a las ciclovías, justamente porque ellos las utilizan, ¿no? Entonces esto ha sido una parte bastante satisfactoria de esta investigación hasta el momento. Aquí tenemos algunas imágenes de la segunda salida, que además fue el Día Mundial de la Bicicleta. Cajamarca es una ciudad de aproximadamente 250,000 habitantes y, como mencioné, se encuentra en un valle. Entonces hay varios tramos donde termina la ciudad, digamos, y hay una parte amplia de campo. Digamos que está áreas de la ciudad que están en proceso de urbanización. Entonces vamos a encontrar que todavía hay caminos sin asfaltar, ¿no? Que conectan algunos lugares con otros, como se puede ver en estas imágenes. También tenemos la presencia de 2 ríos importantes que atraviesan el distrito de Cajamarca y hacia el distrito de Baños del Inca también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen un momento. Sí, aquí en esta imagen estamos acercándonos a la ciclovía Cajamarca Baños del Inca. Entonces aquí hay un óvalo, entonces justamente al querer ingresar, la ciclovía está aquí, vemos cómo está totalmente obstaculizada, ¿no? Por estos vehículos de transporte público, entre comillas, o también vemos una importante presencia de mototaxis en realidad en toda la ciudad, menos en el centro histórico. Entonces vemos, este es otra salida, esta ha sido la tercera salida. Entonces, por ejemplo, este es un tramo de ciclovía que conecta Cajamarca con Baños del Inca, pero no por la avenida Atahualpa, que es la principal, sino, digamos, dando una vuelta por otro distrito o por otro centro poblado que se llama Otusco. Entonces, en esta zona, por ejemplo, vemos que la ciclovía está invadida, bueno, no invadida, pero la utilizan más que nada los peatones, ¿no? Como se ve aquí estas señoras, pero principalmente, según lo que estamos observando, es porque como no hay vereda a ninguno de los costados, entonces la ciclovía es compartida como si fuera vereda y ciclovía, ¿no? A pesar de que está señalizada como ciclovía. Aquí vemos ese tramo que mencioné hace un momento, ¿no? Que aquí empieza la ciclovía y aquí tenemos un óvalo. Y vemos pues también esta ciclovía va hacia la Universidad Nacional de Cajamarca. Uy, perdón la interrupción. Entonces, vemos que hay una gran afluencia de estudiantes que utilizan también la ciclovía como vereda. Por otro lado, vemos aquí otro tramo de la ciclovía. Esto es cerca de un campo ferial y justamente vemos que ha sido invadido totalmente por comercio ambulatorio, ¿no? Entonces acá se ha instalado una feria por el Corpus Christi y justamente vemos que debido a la gran afluencia de gente hay mucho comercio ambulatorio y la ciclovía en varios tramos no solamente la utilizan los peatones, también los deportistas que utilizan bastante, sino también los ciclistas, ¿no? Entonces vemos aquí que hay una aglomeración de personas, peatones, deportistas y ciclistas. Y bueno, otro tema que se deja ver también es que hay áreas que están señalizadas como ciclovía, pero que no tienen pues la mínima condición de ciclovía, ¿no? Es como, por ejemplo, acá tenemos la señalización de ciclovía, pero aquí está el palo del semáforo, ¿no? El soporte del semáforo. Entonces, obviamente, el ciclista va a pasar, en este caso nosotros también estamos pasando por aquí, por el área de la pista, ¿no? Cuando en realidad
la ciclovía aparentemente ha sido planificada por este lado. Entonces vemos que es una serie de situaciones que están ocurriendo en la ciudad, una falta de fiscalización por parte de la autoridad, ¿no?, municipal. Vemos también una falta de o la inexistencia de la ciclovía, una mala planificación tal vez de las ciclovías que ya existen, un nulo mantenimiento, pero también hay un tema de la actitud de los peatones hacia los ciclistas y por supuesto también actitud de los ciclistas hacia los peatones y hacia los vehículos motorizados, ¿no? En algunos tramos donde existe ciclovía, se encuentran ciclistas que no van por la ciclovía, sino ocupan, digamos, el espacio de la pista, ¿no? Y si bien es cierto, en todas las ciudades se promueve el respeto, ¿no? Respeto el peatón hacia el ciclista, hacia el vehículo motorizado, pero vemos que como el ciclista no es muy, en la práctica del ciclismo no está vista como un medio de transporte, sino más como un deporte. Entonces, las personas como que no tienden a invisibilizar, ¿no? Los peatones tienden a invisibilizar a los ciclistas. Entonces, estos han sido los primeros hallazgos que ha tenido esta investigación, que bueno, primero fue proyecto, pero ahora ya la estamos desarrollando. Y aquí pues hay una imagen de esto último, la avenida San Martín, que les comentaba, por donde fue planificado el proyecto Plan Piloto de Ciclovías, donde aquí se ve la señalización, ¿no? Pero vemos que hoy en día se utiliza prácticamente como un estacionamiento, ¿no? Y no existe nadie, no hay una fiscalización que diga, oh, no, esta ciclovía no se puede estacionar aquí. No hay nadie que ponga una papeleta o haga que esta actitud se detenga, ¿no? Entonces, más o menos estos han sido los primeros hallazgos de este proyecto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí les dejo mis correos de contacto en caso deseen escribir, comentar algún aporte tal vez a esta investigación. Y quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magíster Fresia Vargas por esta exposición. Y a continuación vamos a dar pase a las preguntas. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom que menciona lo siguiente. Bueno, primero para el magíster Montoro. La pregunta es, ¿las migraciones amazónicas hacia las urbes más desarrolladas están despoblando las comunidades, saturando el tráfico en ciudades como Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, etcétera? Y por otro lado, afecta el tráfico fluvial comercial en el sentido que ya no es una actividad rentable. Magíster Montoro, quisiera dar alguna opinión o comentario al respecto, por favor. Sí, sí, bueno, pintura renta. Agradecerle el comentario y sí, efectivamente, lo mencionado por la eminente Reate es cierto. Lamentablemente, el desarrollo se ha interpretado como un mensaje de que la vida en la ciudad es mejor que la vida en la ribera, ¿no?, o en las comunidades. Y es un mensaje que lo reforzamos constantemente por los programas de televisión, la publicidad, por las mismas facilidades que se implementan en las ciudades y termina haciendo muy atractivo para cualquier joven que apenas tiene oportunidad de salir de las comunidades que están en la ribera y sin ver mayores posibilidades migra hacia las ciudades, ¿no? Entonces, ciudades como Iquitos, por seguir con este ejemplo, se encuentran con cada vez más y más habitantes.
La otra situación que se presenta es que las personas que vienen de las riberas están muy acostumbradas a vivir frente al río e interactuar con el río de manera diaria, desde que se despiertan hasta que se acuestan, interactúan con el río. Situación que se ofrece en algunos lugares de la ciudad, nuevamente, por ejemplo, Pucallpa, Iquitos, no en toda la ciudad. Hay una ciudad que mira hacia el centro de la ciudad, hacia las pistas y tal. Pero entonces, estos fenómenos de migración asociados a las costumbres que traen las personas termina generando este poblamiento o esta ocupación de espacios que son, insisto, difíciles de administrar, como son las riberas de los ríos, ¿no? Las riberas de los ríos deberían mantenerse libres para permitir ese desplazamiento natural de las aguas. Cuando el río crece, inunda las aguas, inunda las planicies, y cuando baja, pues deja un espacio, ¿no? Pero apenas el río baja, esos espacios son cubiertos. O, como es conocido también, se establecen centros poblados, como puede ser Belén, que la gente hace sus casas sobre troncos, ¿no? Sobre elementos flotantes. Con lo cual se genera una serie de problemas, ¿no? Nuevamente, hace poco estuve en la ciudad de Iquitos visitando nuevamente y retomábamos, por ejemplo, el tema de recojo de basura. La basura, probablemente para todos, se recolecta con un camión recolector. Uno deja la basura en la parte de afuera de la casa, cuando pasa el camión recolector la recoge. Pero ¿qué pasa con todas los cientos y miles de personas que no viven mirando una pista o una vereda, sino que viven mirando al río? Lamentablemente, repito, su interacción a veces no es la más saludable. Terminan también arrojando la basura, y es una basura que no se recoge, porque hasta lo que yo tengo conciencia o he podido verificar y he estado en diferentes ciudades de la Amazonía, no existe en ninguna ciudad amazónica un sistema de recojo de basura del río. Sin embargo, hay miles y miles de personas que viven frente al río. Y lo mismo pasa con los desagües, ¿no? Entonces, nuevamente, sí, los fenómenos migratorios generan retos, nuevamente, que tienen que ser atendidos. Y bueno, ya también asociado a eso está un tema que atender, y si puedo un poco correlacionar la situación con la presentación de Fresia, también se genera un desorden en el transporte fluvial, que probablemente no son ciclovías, pero sí hay embarcaciones menores conviviendo con embarcaciones más grandes, y se genera un gran desorden también en el transporte fluvial. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta y sus comentarios. Tenemos otras preguntas para la magíster Fresia Vargas. La primera menciona lo siguiente. La delincuencia urbana en el país cada día es más creciente, afectando la sensación de seguridad en el ciudadano que se desplaza en cualquier tipo de movilidad, siendo las más vulnerables los motociclistas y los ciclistas. ¿Cómo afronta Cajamarca este escenario? ¿Qué desmotiva a salir en bicicleta? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí en Cajamarca realmente esa sensación de inseguridad, todavía no estamos viviendo este nivel de delincuencia como sí se ve en otras partes del Perú, ¿no? Yo veo las noticias, ¿no? Y veo que en Lima diariamente hay balaceras, ¿no? Operativos, pero en Cajamarca realmente no, o sea, no se ve una delincuencia así tan fuerte, ¿no? Tal vez porque es una ciudad intermedia, como les comentaba, 250,000 habitantes, mucha relación con el campo. Lo que sí, se ha visto en las últimas semanas ha sido lo que en todo el Perú, ¿no? El tema de los feminicidios, pero en realidad así asaltos, así temas muy fuertes de delincuencia organizada, no se ve todavía. Lo que sí, en relación a la delincuencia, hay cierto temor a los motociclistas, hacia los motociclistas, pero en general, el ciclista en el día a día
creo que no, realmente no, más le va a dar miedo otro auto, ¿no? Que le puede cerrar, o las combis, el transporte público. Esos serían los elementos que desmotivan, ¿no? O el hecho de que puedes morir, ¿no? Que te pueden atropellar, pero de que te roben así, realmente no se ve todavía esa situación de delincuencia aquí, al menos en Cajamarca. Tenemos otra pregunta y dice lo siguiente. Durante la pandemia, el uso de las ciclovías se incentivó como medio de trabajo, de transportarse o de transportarse al trabajo. Cuando realizan sus recorridos, otros ciclistas se suman, o en todo caso, los peatones tienen una actitud positiva. Para la Sí, gracias. Durante los recorridos, sí, sí hemos tenido que por ahí se va sumando algún ciclista en el camino. Sí, sí hemos tenido, digamos, esa acogida. Pero los peatones realmente su actitud hacia el ciclista es como neutra, ¿no? Realmente como que el ciclista es invisible para el peatón. Es más, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Hay una ciclovía de Cajamarca Baños del Inca que conecta con la Universidad Nacional de Cajamarca, y hay muchos transeúntes, muchos universitarios que caminan y utilizan la ciclovía como si fuera una vereda, ¿no? Entonces, las personas van por la ciclovía con los audífonos puestos y van caminando así, ¿no? O sea, ni siquiera se dan cuenta que están caminando por la ciclovía. Entonces pasa el ciclista y tú vas tocando el timbre, pero ni siquiera te escuchan porque están como con los audífonos puestos. Entonces el peatón también como que no se da cuenta que está caminando por la ciclovía, tal vez porque no existe una vereda, como comentaba, pero también, o sea, está totalmente desconectado, ¿no? O sea, no hay como un rol ciudadano, una conciencia ciudadana, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, los peatones realmente no tienen una actitud positiva hacia los ciclistas, ni hacia los vehículos, ¿no? Los peatones, al menos en Cajamarca, no respetan el semáforo, por ejemplo, ni siquiera los autos. Eso creo que también contribuye un poco a nuestra problemática. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Y a continuación, ya que se nos acaban las preguntas, vamos a dar el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco Coelho, para dar unos comentarios finales. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a todo el equipo. Hacía como un mes y pico que no podía acercarme a este momento. Y la semana pasada fue un poco frustrante porque justamente se me fue el internet, así que me quedé con ganas. Así que un abrazo muy grande para todos y también en especial para el equipo que nos acompaña cada martes y por supuesto a los dos conferencistas que hoy nos han, de los cuales hemos aprendido un montón y hemos reflexionado muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Hugo Montoro y Fresia, ay, que se me va, es que ahora no veo tu nombre, Fresia Vargas. Muchísimas gracias, que a ti no te conocía. Entonces, la verdad que me he sentido muy complacida de escucharos porque siento que el tema de hoy es fundamental, como yo lo anticipaba y lo anunciaba Miriam, que no te veo por aquí, pues estarás por algún sitio, cuando decía que de alguna forma las distancias y los medios de transporte intervienen de forma determinante en la vida de cada uno, pues las relaciones, en las interrelaciones que tenemos los humanos, ¿no? Y obviamente también cuando conversaba y decía que hay muchos tipos de distancias, ¿no? Quizá los geógrafos medimos en horas, pero un campesino medimos en kilómetros, pero un campesino, o en millas, pero un campesino nos va a medir seguramente en horas, pero G-Futuan nos mediría en emociones, en distancias emocionales, ¿no? Entonces, hay distancias culturales, hay tantos frenos o acercamientos que tienen que ver con el concepto geográfico de distancia. Y de alguna forma con las experiencias y los conocimientos que nos han planteado hoy, las reflexiones consecuentes tanto de Hugo como de Frexia, pues realmente nos demos cuenta de que el problema de la distancia es tan importante que en realidad cuando hay un problema con una de las distancias, todas empiezan a converger, ¿no? Porque una distancia
como un freno, como una barrera desde el punto de vista geográfico, también lo es desde el punto de vista vital, porque las pérdidas en términos de desarrollo, en términos de desatenciones, como tú comentabas hace un ratito, Hugo, pues son distancias emocionales que construyen o nos hacen desarrollar una personalidad que puede ser muy dura, como el caso que expresabas, ¿no? De esa resignación por la vida o por la muerte, como algo y que también es algo que yo he experimentado en la zona, en la frontera con el Ecuador, en la sierra de Piura, ¿no? Cuando igual una mujer estaba con un trabajo de parto muy complicado, una chica joven, había un médico coyuntural, que era mi marido, aunque era jovencito, y les ofrecimos ayudar, pero dijeron, no, estará de Dios, será lo que sea, porque ¿de qué nos vale un médico un día si mañana no va a estar? Y tenían toda la razón, ¿no? Entonces, el tema de la distancia es un tema trascendente, que además siento que nuevamente pone a la geografía mucho más allá de la ciencia en sí que representa en la cotidianidad, ¿no? Acerca la geografía a la vida cotidiana de cada uno de nosotros a través de los temas que se van, de alguna forma, vamos conversando y discutiendo en estos martes geográficos, ¿no? Y de tal forma era este reto que planteaba Hugo para el país, pero no solamente en el país, vemos que la distancia y la accesibilidad o inaccesibilidad, que muchas veces está vinculada con ella, pues realmente es algo que se da en todas las escalas, ¿no? Y en todos los rincones del país. Hemos tenido 2 estudios de caso, podríamos decir, en la Amazonía más lejana o en una ciudad intermedia, pequeña, no es una gran ciudad, Cajamarca, pero igual lo tenemos en Lima, lo tenemos en cualquier espacio del Perú, vamos a tener problemas concretos que resolver con la distancia, ¿no? Y de alguna forma eso también me llevó a pensar que me alegro mucho que hayamos decidido para el próximo año, y ya en el POA está definido que los martes geográficos del año 2024, cerrando el bicentenario, se van a dedicar justamente a los espacios de frontera, porque realmente en Perú son espacios un poco olvidados, abandonados, no entendidos y que además tienen, hoy en la concepción que hoy tenemos de la frontera, son espacios llenos de posibilidades, llenos de flujos, de intercambios, ¿no? Que también tienen mucho que ver con las distancias, con las formales, con las informales, con las reales. Entonces, esto es algo que es un anuncio anticipado, pero me parece que realmente era un momento bueno para decir que tenemos el compromiso para no, cerrando el bicentenario, no olvidarnos, sino cerrar el país justamente con esa otra parte que muchas veces nos olvidamos, pero que es clave, ¿no? Porque además nos abre también al mundo. Y nos permite reflexionar que quedan muchas personas, muchos peruanos ahí un poco olvidaditos, y que son parte de nosotros y que tienen todo el derecho de poder tener todos los servicios de cualquier ciudadano. Y eso también siempre me lleva no sé, pienso, ojalá que alguien alguna vez me escuche, o si es una tontería que me diga, cállate, Mari Carmen, pero yo siempre digo, en un país como este creo que deberíamos muchas veces más que dar bonos, ¿no? Dar una especie de walkie-talkie que pudiera a cualquier familia alejada de cualquier servicio, por la distancia, por distintas cuestiones, acceder a una red de alerta rápida para que quizá pues, con una especie de red ¿cómo se llaman estos? Los helicópteros, pueda llegar a salvar una vida, ¿no? Quizá eso es mucho más económico para el país que construir, obviamente, hospitales donde es imposible por la poca cantidad de personas que realmente se puedan construir, ¿no? Bueno, el ejemplo vuestro en el agua, ¿no? En los ríos, de poder tener hospitales flotantes, o en el Titicaca, como también hay algunos, escuelas, bancos, es decir, de alguna manera hay que ser creativos, y creo que la geografía y creo que la capacidad humana nos ayuda a ser creativos cuando hay justamente problemas para un poco salir adelante.
y salvarlos. Algo que también he rescatado, hay muchas cosas, algunas se me escapan obviamente, pero algo que también ya instalándonos en el mundo urbano, porque también Iquitos es un mundo urbano, obviamente el tema de la calidad de vida es hoy en día un indicador clave, ¿no? Porque la mayoría de nosotros vivimos en medios urbanos, los medios rurales tienen muchos problemas, tienen también ventajas que nosotros no tenemos. El mundo urbano es absolutamente dependiente del campo y es importante que lo sepamos, que si no cuidamos el campo no vamos a comer pasado mañana. Entonces hay que mimarlos, hay que tratarlos como se merecen y nosotros mismos también tenemos problemas propios que resolver. Y aunque una ciudad pareciera que es un espacio muy manejable, puede ser muy inaccesible y puede ser muy grande. Qué interesante el cuadro que has puesto de la cantidad de horas al año que perdemos, y yo estoy segura que en Lima son más, porque hablabas de, no sé si era Lima me parece, o era Lima, 96 horas al año, en verdad me parecen pocas para la cantidad de tiempo que utilizamos los limeños a veces en ir de un lado para otro, ¿no? Por eso a veces hay que pensar si realmente trabajar de modo híbrido, virtual y presencial no puede ser algo muy rentable en términos pues de menos calentamiento, de menos emisiones, de menos tiempo, porque también las personas necesitamos vivir con calidad significa que tienes un poco más de tiempo para ti misma, para conocerte, reconocerte, valorar las cosas, disfrutar la vida, que no es ningún pecado, es mágico y es necesario, ¿no? Y eso en Europa ya lo tienen hace años, hace décadas, de alguna forma muy interiorizado. Pero también comentabas cosas como que bueno, tenemos que movernos y qué importante trabajar la movilidad no motorizada, que nos da, qué interesante que la reflexión de cómo la pandemia nos ha permitido hacer otras cosas que no hubiéramos podido hacer y entre ellas, por ejemplo, repensar el espacio urbano en tiempo de tener unas distancias menores, pero a la vez una individualidad que te garantice una seguridad frente a la enfermedad. Paradójicamente surge, como decía Eduardo Reategui, el tema de la inseguridad ciudadana, que cada vez es más dura en nuestro país y mayor. Y entonces yo creo que al final los que van a los delincuentes les da lo mismo que vayas en un coche o que vayas en una bicicleta. Posiblemente que en su mira puede estar, imagino antes, un 4x4 que uno que va en bicicleta, que no creo que lleve mucho en el bolsillo, ¿no? Pero algo clave para poder llegar a conseguir que el espacio público sea un indicador de calidad de vida, pues es la movilidad, la habéis comentado, el paisaje que se genera, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, la limpieza, son indicadores claves junto con esta movilidad que hacen que el espacio público sea un espacio vital, un espacio de experiencias, un espacio de intercambios, de conexiones, un espacio de enriquecimiento entre los miembros de una sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo decía, madre mía, pero para este país hace falta también una buena dosis de educación vial, porque efectivamente, como has mencionado, es que nadie se respeta a nadie. Entonces, también me parece tan interesante que se entrecrucen los temas, ¿no? Unos con otros. Empezamos hablando de distancias, pero terminamos hablando pues, de cosas tan vitales como que, vuelvo a insistir, yo creo que es muy importante que con estos martes las personas entendamos que más allá de la geografía como ciencia, está un poco la geografía como experiencia en la vida cotidiana, ¿no? Como experiencia en el territorio, algo que vamos construyendo entre todos y que definitivamente un espacio, digamos, un espacio dentro del territorio que debería ser privilegiado por todos es justamente el espacio público, porque es el espacio de convivencia, de intercambio, de construir identidad, de construir eso que has comentado, ¿no? Cuando uno va paseando en bicicleta, va repensando, va reflexionando, va disfrutando, va interactuando con el espacio, con tu tierra y tu tierra o tu espacio transitado va interactuando contigo, ¿no? Y yo creo que esos son nexos y vínculos que de alguna forma nos atan
a la tierra, al territorio, a la conciencia ciudadana que tanto necesitamos rescatar y fortalecer, ¿no? Así que creo que no tengo mucho más, se me han escapado muchísimas ideas porque yo escribo no sé ni para qué, porque luego me voy un poco enrollando a mi aire, pero bueno, lo que quería compartir es primero un agradecimiento muy grande a vosotros dos, al equipo y a toda la audiencia, que yo sé que ahora somos unos poquitos, pero por el Facebook se van acercando más y más y crecemos. Y yo creo que estos mensajes que le vamos dando pues ayudan mucho a acercar, como digo, a la geografía, entenderla desde una perspectiva actual, y terrenal, en el sentido de que no es solamente algo científico y alejado, sino algo cercano y vinculado con la vida de cada uno de todos nosotros. Muchísimas gracias. Creo que ya me callo. Muchísimas gracias a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Gracias por sus comentarios finales. También agradecer a los ponentes del día de hoy, al magíster Hugo Dante Montoro Cáceres y a la magíster Precia Vargas Chunga por traer sus investigaciones, sus experiencias y sus conocimientos a este espacio virtual. Estamos seguros que todos estos conocimientos se van a expandir y van a llegar a más personas. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta el siguiente martes geográfico. Muchas gracias.